me cuido, yo te cuido, hablan los expertos. Seguimos en Yo me cuido, yo te cuido, terminando semana. Hoy es viernes 12 de febrero, terminando el día. Estamos exactamente a 8 días del inicio del Plan Nacional de Vacunación en nuestro país contra el COVID-19. Hemos querido saber cómo son las experiencias de vacunación en otros países y por eso hoy hemos invitado al doctor Omar Sued. Él es el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Estamos también a esta hora en Facebook para los oyentes y para los amigos de las redes sociales en todo el mundo. Doctor Sued, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto hablar con los amigos de Colombia. ¿En dónde se encuentra usted? En Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Cómo va la vacunación contra el coronavirus en Argentina? Bueno, nosotros fuimos uno de los primeros países en comenzar el plan de vacuna. El 28 de diciembre empezamos las primeras dosis. En este momento tenemos más de 300.000 dosis aplicadas. Un poco demorado el programa por falta justamente de provisión de vacuna, pero muy contentos con la respuesta hasta este momento. 300.000 dosis aplicadas hasta el momento. ¿Cuál es la vacuna que están utilizando hoy en Argentina? En Argentina hay aprobadas 4 vacunas, pero tenemos disponible en este momento solamente la vacuna Sputnik. Entonces estamos aplicando esta vacuna y de acuerdo a nuestro lineamiento y a nuestro plan nacional de vacunación, estamos vacunando todavía personal de salud y apenas terminemos con personal de salud, ojalá este mes, ya empecemos a vacunar a mayores de 70 años, después mayores de 60 y después menores de 60 con comorbilidades. Sí. ¿Por qué, si Argentina tiene acuerdos con 4 farmacéuticas, únicamente han podido tener vacunas de Gamaleya, del instituto ruso que produce la vacuna Sputnik V? Bueno, mira, hicimos un primer convenio con AstraZeneca. Este convenio implica la producción en el país de la vacuna, el envío a México, donde se empaqueta y después se distribuye, y la producción esa está un poco retardada todavía, así que esperamos a fin de este mes empezar a tener acceso a las vacunas de AstraZeneca. Con respecto a la vacuna de Pfizer, hubo una serie de idas y vueltas en la negociación con el laboratorio proveedor, y lo concreto es que todavía no se llegó a un acuerdo. Y con la vacuna de Sputnik, afortunadamente, se consiguió un acuerdo por 10 millones de dosis, pero estamos esperando, hoy llega un cargamento y estamos esperando en la semana que lleguen más cargamentos de esta vacuna. Y los otros acuerdos todavía están pendientes de cerrarse, tanto con Janssen como con Moderna y con Sinopharm. Son todavía acuerdos que están en tratativas y en discusión económica, pero que todavía no se han cerrado. La Argentina también va a recibir 1 millón de vacunas, creo aproximadamente, de la estrategia COVAX de la OMS, y eso también es una muy buena noticia porque esta estrategia pone estas vacunas a un precio mucho más competitivo, un precio de $3 cada una, diferente del precio de las vacunas, por ejemplo, de Pfizer, que sale más de $20, la de Moderna de más de $40 y la Sputnik $10. ¿Cuál es la vacuna de $3? Perdóneme, para tomar nota en Colombia, la que permitiría una revolución en materia financiera. Adquiridas a través de la OMS COVAX, que creo que va a ser la de AstraZeneca. Sí, así es. En Colombia también estamos esperando cerca de 700.000 vacunas para los próximos días vía mecanismo COVAX de AstraZeneca, que seguramente es la más económica en el mercado. Doctor Sued, los países han hecho apuestas y han ganado algunos y han perdido otros. ¿Cómo fue ese mecanismo? Porque en Colombia también hay críticas al gobierno porque algunos dicen que se demoró negociando, pero otros dicen que no era muy seguro empezar a definir si una vacuna iba o no a ser exitosa. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo definen al final con cuáles laboratorios se llegan a acuerdos en la Argentina? Bueno, los acuerdos empezaron en septiembre, ha sido más o menos, al igual que en todos los países, una apuesta. Se fueron apostando a cuáles vacunas podrían ir funcionando. Aquellos que apostaron a la vacuna de Australia perdieron, digamos, porque esa vacuna, cuando se vio que daba reacción cruzada, que generaba serología positiva para HIV, por ejemplo, porque tenía un componente, una GP, digamos que era similar a la GP 120, no se pudo avanzar en esa vacuna, entonces se discontinuó. Entonces este es el riesgo que se corre. Por supuesto que
AstraZeneca, Pfizer y Moderna, que fueron las que primero empezaron a proporcionar datos, fueron las más solicitadas en todo el mundo, y eso también las posicionó en un lugar donde tampoco pueden respetar esos acuerdos que habían tomado. Y hay grandes discusiones ahora a nivel mundial porque Europa exige que se les entregue las dosis que habían prometido, Estados Unidos lo mismo, y por eso nosotros, como un país tan periférico, con tan pocas dosis y con tan poca plata para discutir esos acuerdos, es más fácil quedarse afuera que adentro, ¿no? Entonces creo que esto es una discusión política, una discusión ética, una discusión económica y una discusión geopolítica, pero lo importante es apostar a todos, a todas las posibilidades y promover la investigación local con las vacunas, que eso también siempre facilita el acceso y la discusión, y tener acceso a la mayor cantidad de vacunas posible de cualquiera de los productores posibles. Y si se pueden hacer acuerdos para la producción local, mucho mejor todavía. Sí, fíjese que en Colombia estamos en un debate porque hace más de 20 años se suspendió el programa que permitía la investigación para que en Colombia se desarrollaran vacunas, y hoy es cuando más lo extrañamos. Decimos en Colombia que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, y esa también es una buena estrategia, saber que hay que negociar seguramente con un amplio ramillete de farmacéuticas diferente cantidad de dosis. Con la de AstraZeneca, doctor Sued, frente a las dudas sobre su efectividad para los mayores de 65 años, ¿en Argentina la van a aplicar a esa población o solamente a la población menor de esa edad? No, se está aplicando, están autorizadas para mayor de edad también. Para mayor de edad también, a diferencia de lo que ocurre en Europa, y hubo incluso en las últimas horas una autorización de la Organización Mundial de la Salud que dice que es confiable en ese sentido. Doctor Sued, en Colombia solamente, según la última encuesta del DANE, el 40% de la población estaría dispuesta. Le corrijo la cifra, el 40% de la población no estaría dispuesta a vacunarse. Esto nos lleva a decir que un 60% de los colombianos sí se vacunaría. Con esa cifra no alcanzaríamos la inmunidad de rebaño. ¿Cómo están hoy las cosas en Argentina? Sobre todo con tantas fake news que llegan a través de Facebook y a través de redes sociales, de WhatsApp y de otras. Bueno, primero aclaremos que no sabemos si estas vacunas tienen un efecto rebaño, en el sentido de que son vacunas que todavía desconocemos el nivel de protección a largo plazo que brindan, y que muchas de ellas pueden generar, evitar, tienen un 100% de eficacia contra enfermedad grave o muerte, pero igualmente puede que la persona contraiga el coronavirus, se infecte, contagie, pero no que se enferme grave. Entonces eso haría que no se pueda considerar, digamos, la inmunidad de rebaño. El otro tema es que quizás tampoco Colombia tenga, o Argentina al menos en este momento, no tiene la plata para asegurar un 80% de la vacunación de sus habitantes. Y entonces por eso nos tenemos que ver obligados, como casi todos los países del mundo, a priorizar los grupos a los cuales vamos a vacunar. Y entonces por eso vamos a vacunar primero a los trabajadores de la salud, al 1 millón de trabajadores de salud, a los 8 millones de personas mayores de 60, y si podemos avanzar vamos a llegar a vacunar hasta 25 millones de personas, pero eso está por abajo de los 44 millones de argentinos, ¿no? Entonces la discusión de la inmunidad de rebaño gracias a la vacuna es algo que todavía no se ha generado ni siquiera en Israel, que es el país que más vacunó, o en Estados Unidos, que es el que más recurso económico tiene para estas cosas, tanto por falta de vacunas en general, como por falta de información a largo plazo todavía, ¿no? Doctor Sued, ¿cómo funciona la vacuna rusa? Colombia también la está negociando y es posible que en marzo llegue un primer lote. Todavía no se ha cerrado ese trato, pero están avanzando las negociaciones. ¿Cómo funciona tecnológicamente la vacuna rusa, Sputnik? Sí, es una vacuna a partir de adenovirus, son una vacuna de 2 dosis, es una vacuna, como ya habíamos dicho antes, barata, y también que logísticamente atractiva porque no requiere tanta cadena de frío tan estricta como la de Pfizer, digamos, no requiere un ultra freezer de menos de 80, y se está trabajando en una versión de la vacuna de Sputnik que incluso se puede mantener en heladera convencional. Eso te facilita mucho la estrategia de vacunación. Funciona muy bien, tenemos los estudios de la revista Lancet que avalan, digamos, un 91,6% de prevención de enfermedad de COVID sintomática y un 100% de evitar enfermedad severa o muerte, y más del 98% de las personas que ya
con la primera dosis directamente generan anticuerpos y reducción del riesgo de enfermarse a partir del 20 días de la vacunación. Una vacuna que se puede usar también en personas mayores, en personas, digamos, el estudio es a partir de 18 años, o sea que mayores de 18 años, y que en Argentina ayer se aprobó también para aquellas personas, mujeres embarazadas, mujeres en etapa de lactancia, personas con HIV, personas con inmunodepresión, siempre y cuando tengan algún otro indicador por el cual son elegibles para recibir vacuna. Esto es más de 60 años o trabajadores de la salud, por ejemplo. Entonces tenemos una vacuna que es confiable, que es eficaz y que además también es segura porque se inyectaron más de 300.000 dosis y en el país no hubo ningún evento adverso asociado a la vacuna grave que haya hecho sospechar un riesgo más alto de esta vacuna con respecto a otras, ¿no? Entonces también estamos conformes con... sobre eso le iba a preguntar porque siempre hay esa duda y pues importante que se diga que no ha tenido ningún caso reportado de efectos adversos notables, importantes, distintos a los habituales que tiene cualquier vacuna, ¿no? Por supuesto. Claro, si nosotros lo preguntamos, el 40% va a tener un dolor en el sitio de inyección, puede que tenga algún cuadro leve de un poquito de febrícula o mialgia, un 4 o 5% de estas personas van a requerir tomar medicación y de las personas vacunadas, y claro que hubo 2 casos de anafilaxia, hubo algunos casos de alergia, pero ningún evento adverso inesperado que sea de alto riesgo, por ejemplo, enfermedades neurológicas o desmielinizantes o algún cuadro grave, ¿no? Que uno se asuste. Por suerte no se reportó ninguno de estos casos. ¿Usted ya se vacunó, doctor Sued? Ya me vacuné, ya tengo la segunda dosis y estoy muy contento con eso también. La segunda dosis, ¿cuál es la diferencia, el intervalo de tiempo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna Sputnik? 3 semanas. 3 semanas. Primero recordemos que es una vacuna que sí hay que cumplir las 2 dosis porque el primer adenovirus es diferente al segundo adenovirus, o sea, la primera dosis es diferente a la segunda dosis, entonces por eso que no se puede hacer lo que algunos países están haciendo con otras vacunas, como dar solamente una dosis para usar más vacunas, ¿no? Hay que cada persona tiene que recibir las 2. ¿Y cómo le fue? Perfecto. Por suerte muy bien. Sí, ¿Tuvo algún efecto secundario? No, una pequeña molestia en el brazo, pero que se resolvió con un paracetamol y perfecto después de la segunda dosis sin ninguna molestia. Sí. Me parece muy importante que a pesar de que usted, doctor Sued, ya está inmunizado, sigue usando tapabocas. Eso es importante decirlo para todos, ¿no? En Argentina, en Colombia y en todo el mundo. Exacto, y esto hay que seguirlo haciendo. Estoy en este momento en una oficina con otra gente alrededor, entonces uno tiene que usar tapabocas en el interior si está viviendo con gente, si está con gente con la que no convive, y es un requisito, esté uno vacunado o no vacunado, porque la vacuna me protege, como decíamos antes, de la enfermedad grave y de la enfermedad severa, pero no me protege de adquirir, por ejemplo, un caso asintomático de COVID y después transmitírselo a otra persona, ¿no? Entonces por eso es que tenemos que seguir usando barbijo. Mire, extrañamos viajar a Buenos Aires. Seguramente quienes conocen Colombia también extrañarán venir a nuestro país, doctor Sued, pero yo quisiera que usted, como experto, como presidente de esta asociación de la Sociedad Argentina de Infectología, les enviara un mensaje de viernes a los oyentes en Colombia. Estamos a una semana exactamente, si todo sale bien, del inicio de la vacunación. Va a empezar igual que en Argentina. Van a ser primero los médicos que atienden a los pacientes graves de coronavirus. Luego van a empezar los mayores de 80 años. Usted, que es experto y que ya está en un país que ya comenzó la vacunación, ¿qué mensaje les daría a los oyentes? Bueno, yo en primer lugar también decirle que extraño muchísimo poder ir a visitarlo, me encanta el país, me encanta la ciudad de Bogotá, me encanta toda la buena comida y la gran don de gente que tienen todos los que me reciben y me invitan cuando iba para allá. Así que ojalá que pronto lo podamos hacer. Tener claro, digamos, que las vacunas funcionan, que las vacunas después del agua potable es la innovación más importante que se ha producido para salvar vidas en el mundo, que en el proceso de creación de vacunas de COVID no se saltó ningún paso, digamos, la investigación ha sido acelerada, muy rápida, y en un año hemos tenido vacunas gracias a los aumentos, los avances tecnológicos que tenemos, gracias a la posibilidad de utilizar vectores que ya teníamos preparados para otras vacunas y gracias a la colaboración internacional, y que
el hecho de que se hayan aprobado de emergencia con la fase 3 no significa que se haya saltado un paso, porque se siguen en evaluación a largo plazo estos pacientes para tener toda la información creíble, que cualquier efecto, que es posible que, como con cualquier vacuna, como la vacuna del sarampión, de la poliomielitis, que ocasionalmente una cada millón de personas puede tener un evento adverso, podemos llegar a tener algún evento adverso, pero nunca va a ser el impacto del daño que está causando esta pandemia, así que es importantísimo que la gente, sobre todo los trabajadores de la salud, se vacunen. Aquí las dudas con respecto a la vacuna obviamente existían al inicio, sobre todo porque todavía no estaba publicada la información en las revistas internacionales, pero ahora ya poco a poco la gran mayoría de la gente, viendo el impacto que está teniendo el programa de vacunación, está confiando y está demandando más tener las vacunas. No creamos que esto es el fin de la pandemia, hay que seguirse cuidando, como decíamos antes, ni siquiera es el comienzo del fin, quizás el fin del comienzo, digamos, pero tenemos un camino todavía largo porque tenemos que tener fondos, recursos, vacunar a todo el mundo y seguir buscando los casos, aislándolos, poniéndolos en aislamiento, detectándolos, y cada uno de nosotros en cada día cuidándonos de estar siempre más de 2 metros de otras personas, de estar en lugares bien ventilados, de estar siempre con el barbijo y de lavarse las manos frecuentemente. Entonces, con eso, y sobre todo, no yendo a trabajar, no contactándose con nadie si uno tiene el mínimo síntoma respiratorio. Ojalá que eso, más la vacuna, empiece a hacer que los casos bajen y sobre todo que la mortalidad baje en las personas mayores, que son los que más nos importan, ¿no? Así que muchas gracias, buen fin de semana, a cuidarse, a no ir a fiestas clandestinas, no ir a juntarse a tomar alcohol entre grupos de la botella y después infectarse y contagiar a los abuelos o a los tíos. Y muchísimas gracias por la llamada y a cuidarse. Un abrazo. Gracias, doctor Suet. Feliz noche.